esta presentación de False Stuff, La muerte de las musas, escrita y dirigida por Nau Albet y Marcel Borràs, con los que estamos hoy aquí, y también estamos con Diana Sakalaus-Kaité, y estamos con Johnny Melville, y estamos con Navi Dakli. ¿No? Perdón, entonces estamos con Joy Manjón, perdón, y con Laura Beismar. Hola. Y entonces, bueno, pues faltan Navi Dakli y Saúl Chengüen. Mucha suerte con los nombres, es lo que hay. Bueno, eso es. Y bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser ver el tráiler, que no sé si lo habéis visto vosotros. No. Pues entonces si queréis nos ponemos aquí, espera un poquito a que nos pongamos aquí y soltamos el tráiler. Pues nada, decir solamente que esta producción ya tuvo una primera versión en el 2018 en el Festival Grec, que como la otra vez con Atraco, Paliza y Muerte, Nau y Marcel hacen una revisión de su trabajo, una versión de su trabajo, algo que es muy peculiar, muy especial. Yo de hecho, a lo mejor lo hace más gente, pero yo a los únicos a los que conozco hacer esto, porque normalmente cuando alguien hace un trabajo lo deja hecho y muchas veces lo que quiere es olvidarse y no querer verlo porque le parece que está fatal o que el trabajo funciona y entonces se hace y se conserva tal y como está. Pero esto hace segundas versiones es extraño, y también es extraño que bueno, pues un equipo de dirección de un teatro diga: ah, genial, vais a hacer algo que ya habéis hecho. Bueno, pues nos parece estupendo. También es algo que por nuestra parte es como un compromiso, una complicidad con ellos, porque también nos parece muy arriesgado y también muy honesto, ¿no? El decir, vamos a revisar, ampliar. De hecho hay muchísimas cosas, bueno, ahora os lo contarán ellos, sobre este tema. Y nada, y sobre la copia y el original, bueno, solamente hacer un apunte por mi parte, que es un tema que siempre me ha interesado mucho, porque desde que comencé a hacer algo que tuviera que ver con el arte o la creatividad me decían que tenía que ser original, pero yo lo único que sabía hacer era copiar a la gente que admiraba, con lo que vivía una especie de undercover, una especie de, creía que era un espía o una especie de ser falso que iba haciendo por ahí las cosas, pero que en realidad yo no tenía ningún tipo de originalidad, ¿no? Entonces, el tema de copiarse el original y además en el siglo XX y ahora en el XXI, que de repente con todas las capacidades tecnológicas se ha convertido en realmente, además de una expresión artística, la propia copiar o la fotocopia o la reproducción mecánica se convierte en incluso una actividad artística por sí misma, también se convierten, las capacidades tecnológicas hacen que se convierta en un problema real, ¿no? Y hay algo que siempre tiene que ver con el asunto de copiar, que muchas veces si uno copia de manera original, lo que sale es otra cosa, ¿no? Y bueno,
En cualquier caso, un asunto conflictivo que tiene que ver con la creación y también con la vida, creo yo. Porque este trabajo también es metáfora de cómo vivimos, ¿no? Si vivimos siendo nosotros o copia de otras cosas. En fin, y eso es. Así que nada, les doy la palabra a Nao y Marcel, luego les daré la palabra a los actores y pues cuando vea esta así la conversación, pues abro preguntas para vosotros. Muchas gracias. Sí, como dice Alfredo, pues es una especie de revisión del trabajo que ya hicimos. No sé si en este caso porque nos pareció, no creo que porque nos pareciera, o sea, nos pareció muy malo y pensamos que igual lo podíamos hacer un poco menos mal. Y aquí estamos. Y por suerte pues contamos con la complicidad de muchos de los intérpretes que ya estuvieron en la función y de algunos que se han sumado a esta nueva aventura. Entonces eso nos ha permitido pues eso, explorar nuevas formas del espectáculo. De alguna manera la obra sigue un poco la estela de Mamón y de Atraco, Paliza y Muerte, que eran como una especie de, desde un lado había como está el relato casi cinematográfico, de thriller, de aventuras, ¿no? Y eso también está muy presente en la obra, y por otro lado pues está esta visión un poco más conceptual sobre el arte, la copia, la falsificación y la originalidad. Y nos parecía interesante juntar estos dos mundos, un mundo más como igual conceptual o del mundo de las ideas, de la estética y de la historia del arte, y por otro lado pues una historia más digamos de trama y de personajes. Y igual la diferencia más grande que también hemos ido viendo durante el proceso respecto a las otras dos, sobre Mamón y Atraco, es que Mamón y Atraco eran dos obras que seguías mucho unos protagonistas, y aquí en cambio es como justamente igual por el tema de la falsificación, como que no sabes nunca sabes quién es la persona que tienes delante, ¿no? Pues en este caso no sigues tanto a un personaje como a una especie de concepto, ¿no? Ahí como que toda la obra gira en torno a descubrir quién es Andrei Feikiewicz, y como espectador cada uno va a descubrir quién es o quién deja de ser. Entonces es un poco un juego así como de que cada espectador creemos que puede tener un viaje diferente, y eso pues también nos interesaba. A nivel formal también hemos como querido seguir reflexionando en torno a la idea de la originalidad y la copia, haciendo una especie como de ejercicio de estilos, y la historia la contamos con diferentes episodios, y cada episodio está contado con un estilo de teatro distinto, con una manera de dirigir teatro distinta. Por lo tanto podréis encontrar desde teatro documental a teatro musical, teatro de objetos, teatro danza y unos cuantos más. Y luego también esta misma idea de si se puede seguir siendo original, hasta qué punto, lo que contaba Alfredo, hasta qué punto cuando escribes estás aprovechándote del trabajo de los demás, hasta qué punto un homenaje o una referencia se puede volver una copia, y hasta qué punto quizá en la era actual tenemos que reivindicar la copia como algo lícito y como algo practicable para cualquier creador, ¿no? Y no estar tan preocupados de si es genuino o no eso que voy a ver, o esas palabras que he leído, o bla, bla, bla. También queremos reflexionar con el personaje principal de la obra, con esto que hablábamos de la identidad de alguna forma. También nos preguntamos eso, hasta qué punto es lícito o no seguir dándole vueltas a eso de si podemos copiar otras identidades que no sean la propia. Y creo que de alguna forma Andrei Feikiewicz es el personaje que durante toda la obra nuestros protagonistas están buscando quién es, y con esta simple pregunta de quién es esa persona se abren como muchas reflexiones posibles, a las que creo que tampoco damos respuesta, sino que invitamos a que reflexionéis durante el espectáculo. Sí, así como punto de partida de sinopsis breve, todo gira en torno a la búsqueda de este personaje, que es un falsificador de arte increíble, que es este Andrei Feikiewicz. Y entonces hay un personaje que es muy importante, protagonizado por Johnny, que es Boris Kaczynski, que aparece para intentar encontrar a este señor que le ha vendido una falsificación. Entonces, de alguna manera, la trama más a nivel de historia es la búsqueda de Boris Kaczynski para encontrar al tipo que le ha vendido una falsificación y lo ha humillado delante de todo el mundo, ¿no? Quizá lo primero fuera de lo común que aparece en la obra, o no lo primero, pero lo primero que puede llamar la atención, es que el falsificador no es un falsificador al uso como estamos acostumbrados
a saber que han existido y tal, como sería un falsificador pictórico o de otro tipo de artes plásticas, sino que es el primer falsificador de teatro de la historia. Una cosa que a priori puede parecer como inconcebible o difícil de entender, pero que luego yo y Marcelo nos apañamos para que sea verosímil. Bueno, y luego porque en la realidad también, después haciendo el proceso de creación de la obra, también te das cuenta de que esta idea de la falsificación en el teatro no es tan imposible, ¿no? Existe, por ejemplo, el caso este de Bob Wilson, que no es, casi es como que se falsifica a sí mismo, sino que Bob Wilson hace muchas veces montajes que los hacen sus ayudantes de dirección, ¿no? Hace reposiciones de montajes que él igual va un día de ensayo, y en China reproducen una obra suya que él, de alguna manera, firma, pero que él no ha hecho nada para que esa obra ocurra, ¿no? Entonces, durante el proceso de creación de la obra han ido apareciendo todo un seguido de anécdotas que nos hacían pensar que no era tan inverosímil la idea de una falsificación en un teatro, porque eso, constantemente estamos como hartos de ver las mismas ideas en escena y como que hay algo de que las cosas se repiten, que también igual tiene que ver con el tiempo en el que estamos, ¿no? Pero que no nos parecía tan bizarro. Y luego también, perdón, la obra es una excusa, y ahora ya para pasarle la palabra al resto del elenco, la obra también era una excusa, este ejercicio de estilos, hilvanado por esta trama de este falsificador de teatro, para hacerle un homenaje, o una especie de homenaje a los estilos de teatro que nos gustan, o a los artistas que nos gustan, y al teatro en general, ¿no? O sea, es una especie de pieza que es un homenaje al teatro, que viaja por todos estos estilos, y entonces decidimos que a la hora de hacer la obra, era importante que el elenco pudieran ser personas que vinieran de diferentes disciplinas escénicas, y entonces en el equipo artístico hay desde gente que viene más del mundo de la performance, gente que viene más del teatro de texto al uso, gente que viene del clown o gente que viene de la danza, y todo este grupo de actores es como esta compañía que falsifican obras de teatro y de alguna manera están contando una historia aquí en el Valle Inclán que es una ficción, pero en realidad sí que son una compañía que lo que hace es falsificar estilos de teatro en la realidad también, ¿no? Entonces, no sé si alguno de vosotros quiere decir alguna cosa sobre cómo se ha sentido falsificando teatro estos días. Sí, la compañía es una compañía internacional, cada uno. Seguro que hablan de contrarios que no Comment tu t'as senti en train de... Ah, mais c'est génial de publier. C'est une chance extraordinaire dans le projet de s'identifier dans les différents personnages. Dans une pièce, on joue, je sais pas, on a 5 personnages, donc dans la peau des 5 différents personnages, complètement fous, complètement dingues. En fait, c'est un projet vraiment extraordinaire sur finalement, qu'est-ce que c'est la falsification, qu'est-ce que c'est l'original finalement, qu'est-ce que c'est la falsification, qu'est-ce que c'est la vérité et le mensonge peut-être, parce qu'on est très proche de ça. Et en fait, finalement, est-ce qu'on invente, est-ce qu'on réinvente quelque chose? Parce que tout était peut-être déjà fait, c'est juste qu'on saisit quelques instants ou quelques moments, mais on le transforme à sa façon. Et donc, vraiment, il nous offre, ces 2 gars, ils sont vraiment extraordinaires, ils sont talentueux. On a vraiment, surtout sur l'écriture, sur la proposition de mise en scène, on a une chance inouïe moi en tout cas, je parle pour moi, d'être là avec eux, de partager ça. J'apprends aussi des choses, comment on travaille, comment on s'ouvre et comment on observe le monde aussi. C'est très enrichissant comme acteur, pour un acteur, vraiment c'est très enrichissant et je suis très reconnaissante de faire partie de ce travail. Merci.
Claro, hay que tener en cuenta un poco de traducción. Oui, désolé, désolé. Lo he entendido yo porque no hablo mucho francés. Como Vale, que... sí, pues vale, hablo. vale. Pues nada, que está muy contenta de poder hacer este trabajo en el que interpreta a 5 personajes, que todo esto es una gran reflexión acerca de qué es lo original, de qué es la copia, que para ella que todo el espectáculo tiene algo muy loco, muy creativo, que es un placer trabajar con ellos dos, por la manera como han llevado todo el trabajo, y en fin, nada, que está muy contenta con la experiencia. Claro, hay que tener en cuenta que al final entre todos los actores y actrices creo que hacemos más de 70 personajes en escena. Y además el trabajo que hemos pretendido hacer con Marcel es que cada vez que hacemos un estilo de teatro distinto no queremos ni ironizarlo ni parodiarlo, sino llegar hasta el final de ese estilo. Por lo tanto, hay que hacer todos los personajes hasta el fondo, ¿sabes? Y para cada actor y actriz creo que eso es un viaje muy guay también. Es decir, no solo hago 5 personajes, sino es que me lo tengo que tomar como si hiciera 5 protagonistas, porque son personajes que tienen que estar súper bien construidos, con todas esas capas, con la forma, con el contenido, con todo. Hay mucho trabajo detrás y eso creo que, por la parte que me toca como actor, es muy divertida, ¿sabes? O sea, que es guay. Sí. Y hay una cosa también, como hablando justo de la falsificación y lo original, ¿no? Esto que decías tú, a veces como sentirte muy atrapado dentro de quiero ser original, que paradójicamente trabajar las falsificaciones te da un poquito más de libertad porque no estás con esa pelea constante de ¿cómo soy original? ¿Cómo hago esto de verdad mío? No sé qué, tienes como un espacio para crear y para jugar dentro de eso y te libera de otras partes, ¿no? Y otras cosas que te pasan ahí como artista, como creador en otros momentos. Y para mí, como guiri total, es interesante la obra porque yo no creo mucho en la realidad que tenemos en esta sociedad ahora. Yo creo la marginal diferencia de realidad y mentira es increíble, potente ahora. Y la falsificación de teatro también es como reflexión que pasando en el teatro política o teatro del mundo, porque yo no creo que el Papa es el Papa, yo no creo que Carlos III es Carlos III, porque hay mentiras y hay mucha falsificación ahora también. Sí, vivimos en la época de las fake news, ¿no? Que se dice, y claramente... No, es como que casi es más interesante la falsificación de un Van Gogh, o sea, cuenta más sobre la contemporaneidad, una obra falsa de Van Gogh que una obra original de Van Gogh, ¿no? Hay como muchas más capas detrás de la copia. Y también decir que para poder haber hecho esta obra con todos estos personajes, pues también ha sido muy importante el trabajo de Vera Moles, que es la vestuarista, porque ha tenido que hacer como un montón de cambios de vestuario, de pelucas, increíble, y el trabajo de Adrià Pinar, que es el escenógrafo, que también, aunque todo ocurre en un espacio concreto, pues van apareciendo muchas capas estilísticas, y esto ha sido un trabajo muy fuerte por parte de Adrià. Y también el reto de la luz, que la han hecho Cube. El reto también les pedíamos lo mismo que los actores, de que intentaran diferenciar cada estilo como si lo iluminara un iluminador diferente, ¿no? Y a los actores igual, que han tenido que hacer todo este trabajo, y al equipo del CDN, que ha tenido que volcarse a saco. Hay un montón de gente ahí ultimando retoques hasta el final para que cada estilo esté en su punto. O sea que también desde aquí agradecer al teatro y a todo el equipo de la Sí, hay que tener en cuenta que aunque parezca un despliegue de medios increíble, también hemos reutilizado para conseguir todo ese ejercicio de estilos y de que en cada estilo aparezca una nueva escenografía con 20 vestuarios más y tal. Hemos reutilizado también mucho material del Centro Dramático Nacional de los últimos años y del TNC también, del Teatro Nacional de Cataluña, que al ser teatros públicos pues se guarda todo eso en las catacumbas o aquí en unos almacenes gigantes que tienen en Getafe, que hay centenares de vestuarios de otras producciones y tal, y hemos podido aprovechar todo eso también. Si queréis abrimos a preguntas, también vamos charlando ya. Si queréis hacer alguna pregunta. Estáis hablando de estilos en los distintos.
son estilos y también abordáis como géneros dramáticos, son distintos o simplemente es un género dramático pero que lo tratan de forma distinta en distintos estilos. ¿Cómo es eso? Ese resumen que haces de las producciones. Sí, creo que es un poco ambas cosas, porque sí que es verdad que es un juego estilístico, o sea, formal, pero también de género dramático en este caso. O sea, sí que es verdad que en algunas partes, como decía Marcel, es claramente un thriller, pero luego hay como otros estilos que apelan más a otros géneros, como podría ser, yo qué sé, el drama, o la comedia, o musical. O sea, sí, también al final es algo del género, sí, sí. Incluso también había el reto de que la escritura, digamos, en papel fuera también muy, como si pudiera aparecer del puño de diferentes escritores cada uno de los estilos, ¿no? Y a nivel de escritura es diferente y luego también que cada actriz y cada actor es de una nacionalidad diferente. Entonces en la obra se hablan más de 12 idiomas, hay muchísimos sobretítulos. Eso no sé si lo queréis ir informando para que la gente venga preparada con unas buenas tablas, porque hay muchos subtítulos, se habla lituano, francés, mandarín, inglés, alemán, castellano, galés, italiano. Hay un estilo que dura un cuarto de hora que es todo en italiano, todos los actores hablan de italiano. Hay otro que es un estilo donde 3 actores, uno habla en alemán, la otra en chino mandarín, en cantonés y la otra en lituano y se entienden entre ellos. O sea, hay muchos idiomas también. Los idiomas nos ayudaban a alejarnos cada vez que abríamos un nuevo estilo, marcábamos que fuera con un idioma u otro diferente para poder. Entonces todos hemos hecho una especie de masterclass de los idiomas de los otros compañeros que nos han hecho de coach, ¿no? O sea, todo el mundo estaba aquí, parecíamos la compañía de verdad que falsifica teatro, ¿no? De los ensayos. Después, en cuanto a la temática, claro, os habéis metido en un terreno de la diferencia entre falsificación y original que es muy complejo, porque está la falsificación burda, ¿no? De un individuo de copia. Pero después, cuando nos metemos en el mundo del arte, te das cuenta que muchas veces no son falsificaciones, sino el mismo autor tiene un estilo que se va repitiendo y va aumentando. Y otros proceden de eso, pero van produciendo obras originales. Por lo tanto, ahí es un terreno que yo lo veo como muy complicado, ¿no? Distinguir si esto es falsificación o esto es, y ya en la parte del teatro no digamos. Efectivamente, muchas veces son cosas repetitivas, muy burdas, pero después hay todo unas corrientes que ves que dentro de lo que es, sí, esto está inspirado en esto, y por eso se emplea la palabra inspiración en el fondo. Yo no sé eso cómo se ve aquí a lo largo de todo esto. Bueno, pues eso, hemos pretendido reflexionar en torno a esto. Es verdad que es un tema complejo y que tiene muchos puntos de vista posibles, y creo que al final, bueno, como decía antes, no pretendemos dar respuestas de nada, pero pretendemos que la gente se vea con, pues he reflexionado un rato, o mira, cuando llego a casa pienso en estas preguntas o lo que sea, y creo que sí que hemos sido capaces de abordar estas cuestiones desde muchos puntos de vista distintos para darle lo que necesita, ¿no? Para darle el espacio necesario. Y ahora con la cuestión digital, que es muy difícil de decir cuál es el original, que es el problema que se ha planteado. Incluso buscando en clichés o en lo que tú quieras, podrá ser, tocáis también ese tema. El problema que se ha puesto en crisis es esa, ¿cuál es el original en una reproducción digital? Todos son iguales, en el fondo. Sí, es verdad, ¿no? En este tema concretamente no entramos tanto en lo tecnológico, que lo dejamos un poco aparte, como con la idea de la serialización y de todo eso que pasa con Warhol y demás. Tampoco lo tocamos mucho, sino que es más a líneas generales preguntarnos si quizás lo que es cuestionable es el punto de partida, es unas preguntas de es lícito o ilícito copiar, sino que quizás tenemos que ponernos por encima y aceptar que la creación, como decía Alfredo y como hemos llegado nosotros a esta especie de conclusiones, como que la creación va intrínseca, la copia va intrínseca a la creación, y es algo que hay que aceptar y saber vivir con ello. Y la gente que está todo el rato, no, porque esto ya se hizo, ¿qué me estás contando? Y el gran falsificador es un original, es un hombre original, porque es
Es un artista realmente. Claro, sí, sí, claro, claro. Creemos que sí, pero yo qué sé, soy cada uno. Bueno, es que también si te vas un poco más atrás, incluso el hecho de estar usando un lenguaje que ya es herencia de milenios, ¿no? Ya estás partiendo de una herramienta que ya no es tuya, no te es propia, ¿no? Y todo lo que te conforma tu mundo te viene de fuera, con lo que en qué punto mides que algo es original, porque un artista ha llegado a una creatividad personal, no implica que igual todo venga de ese propio artista, sino que lo ha creado a través de la acumulación de toda una serie de derechos, ¿no? Hay una frase que decimos en La Función, que es de Balzac, que Balzac decía: el trabajo de cualquier escritor es aprovecharse del trabajo de los demás. Y un poco creo que resume de alguna forma todo esto que estamos hablando. La utilización de varios idiomas supongo que no es gratuita, que tendrá un sentido. Aparte del estético, digamos. Bueno, el sentido estético es bastante importante en la ficción, porque claro, al final la primera forma de recepción de una obra es estética, ¿no? Luego hay todo un contenido de fondo, pero sí que igual en una primera instancia cuando nos vino la idea de contar la vida de un falsificador de teatro, lo que más nos ponía, por así decirlo, era poder hacer este ejercicio de estilos, y la forma de llevarlo más al extremo era contando con un equipo de actrices y actores de diferentes nacionalidades para poder hacer lo que este falsificador en la ficción decimos que hace, que es que falsifica todo tipo de teatros. Y también para poder referenciar o invocar según qué tipo de estilos. Por ejemplo, si cuando queremos invocar el teatro postmoderno alemán, pues tenemos que hacerlo en alemán, porque nosotros como espectadores o como sociedad de alguna forma lo vinculamos con la escena de Berlín, de la Schaubühne o de la Volksbühne o todo eso. Entonces, por supuesto que estos personajes tendrán que hablar alemán para poder referenciar el universo de según qué director de teatro, ¿sabes? Y así en muchos estilos de teatro. Es como para los espectadores que hayan visto mucho teatro como de los últimos 20 años, creo que cada estilo tiene sus referentes muy marcados y puedes poner 4 nombres como importantes de la escena contemporánea relacionados con ese estilo. Obviamente pues no nos comparamos, porque la verdad es que al final son un grupo de mataos en una nave haciendo el tonto, pero o sea que también... Y a la vez tampoco es un espectáculo tan ecléctico como para que solo sea para la gente que va al teatro. Es decir, aunque no seas teatrero, creo que lo puedes disfrutar aún sin saber a quién están referenciando. Este figura que sería como el estilo que hace fulanita o fulanito, y lo disfrutas porque te das cuenta que son géneros distintos, maneras de hacer teatro distintas, y seguramente te divierte o te entretiene de alguna manera igual. O sea, ¿nos vamos a divertir con el atraco? Es más conceptual que Atraco. Atraco era más una historia, lo que decíamos al principio, de unos personajes que viven un viaje, y aquí es un espectáculo con más claros y sombras. Ocurre algo que es inevitable, que es que el hecho de que hayamos querido hacer los estilos, como decía Nao, ir a fondo, pues hace que como espectador, igual de los 8 estilos o 9 que hay, pues 2 te parezcan, no te gusten, porque cada uno tiene sus... Y creo que eso también era muy interesante. En Barcelona ocurría que la recepción del público era muy dispar, porque uno te decía, me encanta este estilo, pues a mí me encanta este otro, y claramente no había... Hay algunos que gustan más a todo el mundo, pero luego hay otros que un día no te viene alguien y dice, me encanta, y te define como espectador también. El hecho de que tú salgas y digas, me han gustado de estos dos, como que te... Entonces, no sé, como Atraco, no creo que se pueda comparar mucho la experiencia del viaje. Y ahora con YouTube es mucho más fácil encontrar estilos. Si no conoces algo de Asia, puedes mirar Asia, teatro, y hace 20 y 30 años no había posibilidades. ¿Sí? Había un grupo de Japón llegado, wow, mira esto, pero ahora puedes mirar todo en YouTube. Esto es progreso. Laura, Navi, Sí. ¿queréis añadir algo? ¿Queréis decir algo? Sí, ¿o alguna pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? Una pregunta. ¿Os copian? ¿Os han copiado? ¿Y qué ocurre o qué ocurriría? Bueno, dice que se calle el capullo de nos copian. Copiar creo que no sería la palabra adecuada, pero que se aprovechen de nosotros, por supuesto, y a mucha honra, y les invitamos a que lo hagan igual que nosotros nos aprovechamos del trabajo de los demás, ¿no?
pero sí que es verdad que seguramente sí que para alguna gente pues les hemos parecido interesantes hasta el punto de querer referenciarnos o de querer parecerse un poco a nosotros, y eso sí es un placer que sea así. No sé. Pero, o sea, toda la idea del espectáculo nos vino realmente cuando nosotros nos planteábamos que nuestras obras estaban hechas del conglomerado de muchos otros artistas que ya nos gustaban y que al final, o sea, en este caso es explícito, pero porque va de esto la obra, pero en las otras obras que hemos hecho siempre están todos los referentes muy claros, ¿sabes? En Atraco se veía claramente pues, del cine, cuáles eran los nombres, del teatro, de la música, de la cultura pop televisiva, ¿no? Todo lo que estaba ahí metido eran... Entonces, como somos muy copiones, ¿sabes? Pues tampoco no creo que sea... O sea, copiarnos a nosotros sería no hacer nada, ¿no? O sea, no, es como que ya, como estamos copiando, copiar al que copia no tiene mucho delito ya, ¿no? Y el que lo haya visto en Barcelona y lo ve ahora, ¿va a encontrar muchas diferencias o las diferencias las veis vosotros? No, sí, va a encontrar. Hay muchas diferencias. Bueno, Laura, por fin, sí, ya Yo estuve en Barcelona también. Y sí, la obra ha cambiado bastante. Yo creo que el concepto y la idea, la propuesta es la misma, pero yo creo que lo que han intentado hacer justamente es intentar ir a ver qué cosas igual se pueden mejorar y dónde podemos como apretar más. Yo al menos tengo la sensación que mi trabajo es diferente y el que de los actores que ya estuvieron allí, creo que hemos tenido la oportunidad de... Es que fue mucho trabajo en Barcelona y todos tuvimos la sensación de que no llegamos del todo, porque claro, es que fue una locura de propuesta y ahora estamos aquí, creo que nos ha dado la oportunidad de como ir a buscar más esos detalles que igual que en Barcelona no pudimos abarcar. Pero sí, yo creo que sí que ha cambiado, o sea, no sé cómo compararlas, pero sí, seguro que ha habido una evolución. De hecho hay un estilo nuevo, aparte de otros que los hemos cambiado del todo, que hay un estilo, o sea, como decíamos, cada estilo tiene como unos autores muy marcados, pues hay un estilo al final que es que nos copiamos a nosotros mismos, es como nuestro estilo, copiar nuestro propio estilo, el epílogo de la obra. Y al encontrar un atrezo, vestuario aquí y todas esas cosas, ¿os ha sugerido nuevas cosas de cambios? Sí, el espacio escénico ha cambiado en base a, por ejemplo, pues había un montón de trusts, que son estas piezas para montar estructuras de escenarios típicas de los festivales, pues había un montón de trusts en el almacén de Getafe y ahí Adrià dijo, igual se podría montar una estructura a partir de estas piezas que hay muchas aquí, las podríamos usar para que fuera el esqueleto de la... Y en Barcelona ocurrió lo mismo, fuimos a este espacio, las catacumbas del teatro, y incluso algunos de los estilos que nos inventamos creo que nació del propio material escenográfico que teníamos. O sea que también a veces trabajamos en el sentido inverso de lo que se supone, ¿no? Que tienes una idea y luego buscas cómo ejecutarla, sino que hay un estilo que es muy pictórico, o muy expresionista, que se hizo porque encontramos unos elementos escénicos que nos funcionaban para hacerlo y ahí lo creamos. On a falsifié l'original de Barcelone. Bueno, si hay más preguntas. Sí. No entiendo nada. Ok, pues gracias a Johnny hemos acabado esta rueda de prensa. Bueno, nada. Muchísimas gracias a todos.